de lo que nos toca hablar el día de hoy tiene que ver con esa transformación o la importancia de que los materiales que nosotros usamos para nuestra tesis doctoral, cómo o cuál sería la opción para transformarlos, sea estos materiales a un libro o a un artículo o a varios artículos científicos, ¿no? Conversar un poquito de eso, ¿no? Como siempre en mis webinars les digo que en cualquier momento que quieran participar, hacer una pregunta o conversar acerca de una experiencia que ustedes tengan al respecto, pues simplemente levanten la mano y yo estoy atenta para dejarlos hablar. Igualmente estaré pendiente del chat y de las preguntas y respuestas para avanzar, ¿no? Lo primero que tenemos que saber y que conversar un poquito es acerca de qué y por qué escribir, y de eso también les hablé en el primer webinar sobre imagen digital, y es que nosotros como estudiantes o profesionales que nos dedicamos al tema de la investigación, estamos constantemente elaborando trabajos. Esos trabajos van desde informes hasta material de clase y las tesis, como el caso que nos ocupa hoy en día, la tesis doctoral, ¿no? Sin embargo, nosotros, y lo digo por experiencia propia, muchas veces elaboramos el material y en el apuro, en la cosa que tenemos que hacer, tantos informes, tantos resúmenes, tanto material de clase, nos olvidamos que deberíamos estratégicamente elaborar ese material pensando en que el material nos pueda servir para un artículo, para un libro, para una publicación en un blog, por ejemplo, para publicar en nuestras redes sociales. Es decir, que pudiésemos ese material que estamos haciendo, elaborarlo bajo otra perspectiva o tomando en cuenta otros elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquiera de esos materiales que elaboramos, en los que gastamos una gran cantidad de tiempo de nuestro trabajo, entonces pudieran ser publicables, ¿no? Ya que trabajo sin publicar no existe para el mundo científico, ¿no? Entonces lo que nos lleva a que nosotros continuamente debamos trabajar en función de la publicación. ¿Por qué? Para cumplir ese tema de los parámetros de productividad, tanto de la universidad eh, como del país, ¿no? Porque en suma es el que va a salir beneficiado con estos indicadores, ¿no? Entonces, claro, un artículo puede surgir de una tesis, pero una tesis no necesariamente origina artículos científicos, porque como les digo, si no elaboramos esa tesis pensando en eso, y además si ya tenemos la tesis elaborada y quisiéramos cambiarla, quisiéramos usar ese material para un libro, para un artículo, tampoco es que es la tesis como tal la que va a ser el libro, ¿no? Sino que debemos llevar un proceso sistemático de transformación de esa información de manera que pueda ser presentado como otro producto de investigación, y de eso es lo que venimos a hablar aquí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los posibles productos resultantes, sea de esa tesis o de cualquier trabajo que estemos realizando? Bueno, artículos científicos, libros, capítulos de libros, ponencias, post para blogs o post en redes sociales, por ejemplo. Pero ¿qué nos ocupa hoy? Hoy vamos a hablar cómo esa tesis doctoral pudiese convertirse, sea en un artículo científico o un capítulo de libro estilo artículo o un libro que salga de esa tesis, ¿no? ¿Cuáles son los temas claves a tratar? Bueno, primero que debo hacer una selección exhaustiva de las revistas y segundo que si yo voy a publicar un libro, yo debo verificar ese proceso de publicación con las editoriales. En este caso, bueno, el fondo editorial tiene un proceso a través del cual se publican los libros, ¿no? De los autores que los proponen. Entonces, bueno, antes de hablar un poquito de esas estrategias que podemos utilizar, yo les traigo el tema de la diferencia y la semejanza entre un artículo y una tesis que aplicaría igual para un capítulo de libro estilo artículo, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos que saber que un artículo, pues no necesariamente cumple una estructura establecida. Cada revista tiene sus normas, a lo mejor una revista tiene una estructura bien, digamos, rígida, mientras que otra revista es bien libre, dice que bueno, que usted puede hacer la estructura que usted quiera, y en realidad no necesariamente la estructura, esquema o índice de un artículo señala el orden en que hicimos esas actividades. Fíjense bien, ¿no? A diferencia de una tesis que tiene una estructura establecida, pero además esa estructura está en orden, es decir, vamos presentando cada uno de los capítulos a medida que los vamos elaborando y sin uno detrás de otro, es decir, no podemos avanzar en otro si no hemos hecho el anterior. Por ejemplo,
La contextualización del problema o planteamiento del problema la tenemos que tener antes de plantear los objetivos. Antes de la metodología tenemos que tener la parte teórica que vamos a trabajar, es decir, tiene un orden específico, ¿no? Además, un artículo puede explicar simplemente una parte de un trabajo mayor. Tenemos tesis de las cuales surgen varios artículos científicos, son muy productivas, mientras que la tesis, pues, no es una parte de un trabajo, la tesis es un trabajo completo que explica aspectos o elementos metodológicos que no pueden obviarse, ¿no? Además, los artículos pueden surgir de la reflexión acerca de un análisis de un texto, es decir, yo puedo tomar la parte teórica y reflexionar acerca de lo que yo veo o reviso de esos elementos, mientras que la tesis surge mediante el uso de herramientas metodológicas que aseguren los pasos. Su tutor siempre se va a asegurar que usted pueda conocer cómo se realiza el proceso completo y que esos pasos van uno detrás de otro, ¿no? Además, puede surgir, digamos, básicamente, el artículo es una presentación de resultados concreta pero sustancial, mientras que la tesis es todo el proceso, es decir, puede ir desde 50 páginas hasta 300 páginas, por ejemplo. Entonces los artículos van desde 5 a 30 páginas, según sea un formato artículo corto o artículo normal, o sea, un artículo de revisión, por ejemplo, que generalmente son más largos, y la tesis generalmente tiene más de 80 páginas. Eh, pero además debemos saber, bueno, así como son diferentes, también tienen muchas semejanzas y es por eso que de un material podemos sacar para otro producto, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos documentos son elaborados de acuerdo a un plan y pautas establecidas y cuyo propósito es comunicar los resultados de una investigación. Ambos superan un proceso de evaluación, en el caso de los artículos el peer review o revisión por pares, en el caso de las tesis los jurados presentan resultados derivados de discusión de teoría u obtenidos de la realidad. Digamos, ambos pueden presentar tanto un artículo teórico como una tesis teórica, un artículo empírico o de la práctica como una tesis, digamos, empírica. Y para ambos se utilizan instrumentos de recolección de información que sean válidos y confiables, ¿no? Además, la estructura, pues, generalmente es la misma, en donde se habla pues de resumen, situación actual, objetivos, justificación, bases teóricas, metodologías, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, luego nos hacemos la pregunta, ¿no? Decimos, bueno, nosotros como investigadores hacemos una tesis doctoral y nos graduamos. Es decir, la finalidad de elaborar la tesis es llegar a la graduación, ¿no? Pero entonces, ¿ahora qué sigue, no? Y aquí es bien importante porque existen universidades ya en Europa y en Estados Unidos que han establecido o han cambiado esa modalidad de elaboración de tesis y han decidido que para una persona poder graduarse, existe la opción de compilación de artículos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona quiere graduarse, le ponen unas condiciones, mira, tú tienes que publicar 3, 5 artículos que estén en Q1, en Q2, en Q3, depende de las exigencias de la universidad, o por ejemplo, 5 artículos de los cuales 2 estén en Q4, uno está en Q3 y los otros 2 estén en Q2 o en Q1, o de esos 5 artículos, bueno, 2 pueden ser en revistas regionales que estén en ese cielo Latindex, por ejemplo, y los otros en revistas tal. De manera que las universidades han logrado darse cuenta que esta forma de graduación les beneficia grandemente. ¿Por qué? Porque estos artículos van a tener la coletilla de que la persona está en el posgrado o en el doctorado de esa universidad y por tanto va a servir como productividad para ese posgrado, ¿no? Entonces, bueno, eh, sabiendo esto, pues sabemos que quizás los tiempos van a mejorar, van a evolucionar y quizás algunas universidades comiencen, en vez de hablar de tesis doctorales, pues a exigir de la tesis vía compilación de artículos, es decir, no digamos tesis, de un trabajo pregraduación, antes de graduarse el doctorado, que sea a través de una compilación de artículos. Claro, hay unas condiciones, ¿no? Que tienen que estar relacionados, que deben ser sobre el tema o la línea de investigación que corresponda al doctorado, entre otras cosas, ¿no?
Entonces, bueno, sabemos que hacer una tesis doctoral no es un proceso fácil ni corto. Sin embargo, este documento que tanto trabajo nos dio, y eso lo sabemos quienes hemos hecho una tesis doctoral, posiblemente se quede archivado en un repositorio sin mucho movimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que ser claros. Nadie se levanta hoy pensando, quiero leer una tesis o quiero buscar una tesis en un repositorio, ¿no? De hecho, nosotros buscamos tesis en los repositorios que nos sirvan de antecedentes, etcétera, pero queda hasta ahí, no las buscamos para leerlas, para educarnos en algo, para cuestiones más específicas, ¿no? Entonces, quizás una que otra cita como antecedente, ¿verdad? Pero hago la pregunta, ¿no quisieras que ese material fuese más visible y que pueda ser citado al mismo tiempo que pueda promocionar ese conocimiento que desarrollaste y que tanto trabajo te dio? Pues no sé ustedes, pero yo sí. Entonces, por eso, cuando yo hice mi tesis doctoral, lo hice pensando en que cada capítulo fuese un artículo científico y luego lo logramos, pues se publicó la tesis doctoral, pero al mismo tiempo se fueron publicando una serie de artículos, unos que eran solicitados por el doctorado para poder graduarme y otros que se fueron publicando a posteriori, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo importante de saber cuando vamos a publicar por lo menos en revistas? Bueno, aquí tenemos este mapita de las bases de datos que nos queman el cerebro con el tema de que tiene que ser Scopus, tiene que ser WOS, tiene que estar en ese cielo, no puedes publicar si no es en estas bases de datos, no te sirve que sea en DOAC, no te sirve que sea en Latindex, que anteriormente pues el reglamento sí lo permitía, ¿no? Pero entonces todo eso evolucionando para decirnos, bueno, ustedes tienen que publicar en las bases de datos de mayor impacto y esto tiene una razón, que son las que van a dar los indicadores que necesita la institución y que necesita el país para el tema de los índices de productividad, los rankings de universidades, los rankings de conocimiento de los países, entre otras cosas, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a hablar de los 3 posibles productos que se pueden obtener de una tesis doctoral. El primero de ellos es el libro de investigación, luego sigue el capítulo de libro, que también es un capítulo de un libro de investigación, de un libro colectivo, y el artículo científico, ¿no? El primero de ellos es un libro de investigación. La tesis pues puede ser reestructurada en base al material presentado, siempre o obviamente que tenemos que aclarar eso, citando y haciendo referencia a la tesis, para transformarse en un libro más atractivo al lector que puede incluso promocionar e impulsar tu carrera académica. Cuando tú publicas una tesis doctoral queda en el repositorio. Sin embargo, si tú publicas un libro sobre eso, de lo que fue la tesis, quizás pues te vas a dar a conocer por esa área de conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, este material se arbitra nuevamente, se revisa, se reestructura, garantizando que no se considere plagio del material principal y que puede hacer que el esfuerzo puesto en la tesis no sea en vano y que se difunda la información y que en muchos casos, la mayoría diría yo, se amplía y se mejora esa información pensando en ese libro, ¿no? Luego, el segundo producto es un capítulo de libro colectivo, también un libro de investigación, pero colectivo. Participar en libros colectivos se ha vuelto popular en los últimos años, ya que básicamente extraes parte de la información como si estuvieses realizando un artículo científico y participas en convocatorias colectivas para postular tus documentos. Les muestro aquí algunos libros colectivos del Fondo Editorial, por ejemplo, Gestión Pública y Gobernanza para el Desarrollo de los Pueblos, Educación Holística para afrontar los entornos BANI o el primer encuentro internacional de grupos de investigación científica. Entonces, fíjense cómo estos libros se trabajaron como libros colectivos. Es decir, que si ustedes entran a estos libros que están en acceso abierto, tienen pues capítulos específicos que aportaron investigadores distintos. Tiene una persona que es el editor o compilador, pero tienen capítulos distintos, ¿no? Más o menos para que vean de qué les estoy hablando, se los voy a compartir aquí, que yo le puse el enlace para que lo vean. Fíjense, aquí está el libro. Ustedes pueden tener acceso a él en acceso abierto. Y lo que vemos en el interior, como yo les decía, bueno, tiene un editor, una persona que es el compilador del texto. Y luego cada uno de los capítulos, que es a lo que me refiero, fíjense, es estilo artículo y lo presentaron unos autores que pueden ser distintos o compartir con el editor, ¿no? Pero fíjense cómo de esto es lo que se trata el libro colectivo, ¿no? Entonces, para que sepan, y bueno, también para promocionar estos libros del Fondo Editorial, que ustedes puedan revisarlos y ver cómo se han manejado, ¿no?
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, verificar el proceso del fondo editorial, tal vez es más fácil de lo que te imaginas. Además, por ejemplo, dentro de la César Vallejo tenemos personal dispuesto a orientarte, a ayudarte con todas tus inquietudes y también tienes la opción, pues, obviamente, de editoriales privadas, ¿no? No solamente tiene que ser el fondo editorial de tu universidad, ¿no? Sin embargo, pues teniendo esta facilidad en la universidad, pues les recomiendo que si tienen algún interés de publicar un libro colectivo, puedan acercarse o contactarnos a través de los correos y conversar acerca de las posibilidades, ¿no? Luego, el tercer producto resultante es un artículo de investigación que básicamente es extraer los resultados más significativos y a partir de ellos elaborar un artículo científico, ¿no? Dependiendo de la extensión pueden salir numerosos artículos, como yo les decía, por ejemplo, en mi tesis doctoral salieron, si mal no recuerdo, 6 artículos y que pudieran postularse a revistas con diversa calidad, ¿no? Uno sabe, bueno, este material es interesante, lo pudiera enviar a una revista de tal nivel, o este material es menos interesante, lo puedo enviar a una revista regional, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la estructura del artículo? Bueno, ya sabemos, título, resumen, el desarrollo puede ser variable. Fíjense que les resalto aquí en amarillo los resultados porque generalmente es lo que extraemos de la tesis. Esos resultados que queremos mostrar y el resto pues lo tenemos que elaborar, trabajar en función de que cumpla los requisitos pues de la revista, ¿no? También tenemos la opción de un artículo de revisión, o sea, ese tercer producto de artículo puede dividirse en dos, un artículo científico normal como lo reconocemos de recolección de datos y un artículo de revisión o un artículo teórico en donde, bueno, se origina desde la revisión bibliográfica que se realiza en los marcos teóricos o los estados del arte de las tesis, dependiendo de su extensión puede dar lugar a más de un artículo. El principal método para la exposición es el análisis documental, por ello, se recomienda que en el proceso de elaboración de una tesis se publique la parte teórica, por ejemplo, como principal ensayo de publicación, que también puede servir para el cumplimiento de requisitos del doctorado, ¿no? Un buen tutor orientará en este sentido, ¿no? Recomiendo además que, por cierto, ya les voy a pasar por aquí, ya lo había casi olvidado, les voy a pasar por aquí, déjenme dejar de compartir para pasarles eso rapidito, les voy a pasar por aquí un Google Form para que ustedes me dejen sus correos y de esa manera yo pueda enviarles luego la presentación. Déjenme buscárselas aquí, que esté rapidito. Y que ustedes puedan pues compartir alguna información que después al final también vamos a ver la utilidad de Google Form, ¿no? Ya les voy a compartir por aquí el enlace para yo al final enviarles los correos, pero también compartir alguna información de carácter general que después yo les voy a mostrar los beneficios que tiene el Google Form. Entonces aquí se los pongo en el chat, déjenme ponérselo a todos. Aquí se los pongo. Por favor, cuando puedan, ingresen y coloquen la información para yo tener luego insumos donde el correo donde enviarle los documentos, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, les recomiendo revisar, después en la presentación lo tendrán, el blog de Luis Codina, que habla, por ejemplo, cómo se hace una revisión bibliográfica, recomienda bases de datos, etcétera, ¿no? Cuando nosotros estamos o pensamos enviar un artículo científico, pues eh, fíjense que hay unas recomendaciones sobre cómo seleccionar una revista. Yo les seleccioné aquí algunas de las que yo recomiendo revisar. Esta específicamente es una guía temática de la Universidad de Navarra, donde le dicen, bueno, ¿qué hay que tener en cuenta para seleccionar la revista? Fíjense, primero que todo, la temática, es decir, que la temática de la revista coincida con la temática de nuestro artículo. Muchas veces cometemos el error de enviar nuestros artículos a revistas que no corresponden al área temática, lo cual va a hacer que la lectura de nuestro documento sea limitada. ¿Por qué? Porque si las personas no son del área temática que a nosotros nos interesa, posiblemente ese artículo se quede ahí sin mucha revisión, ¿no? Además que tenga revisión por pares y que lo declare cómo es que hace la revisión por pares, muy importante. Que la revista tenga impacto, visibilidad y sea formalmente correcta, es decir, que se vea que tiene citas, que están algunos índices, si no están los principales como Scopus y WOS, por lo menos que esté en MIAR o en Google Scholar, etcétera, ¿no?
los idiomas que la revista trabaja, porque imagínense que yo esté 6 meses haciendo un artículo para una revista y resulta que solo publica en inglés y yo no me había dado cuenta, entonces tengo que tener claro el idioma, ¿no? Además que también tenemos que saber que publicaciones en inglés pues tendrán más posibilidades de revisión y citación y esa es la orientación que hay ahora con el tema, que también puede hacerse desde la tesis, traducir una parte para que para darle más visibilidad, ¿no? Estar consciente de las revistas predadoras. Ahora hace poco hicimos un webinar con el grupo de WeEditor sobre revistas predadoras que también lo pueden ver en YouTube para saber, bueno, qué es una revista predadora, cuáles son sus comportamientos normales, etcétera, ¿no? También la rapidez de esa revista, si esa revista dice que responde en un plazo específico de tiempo, si la revista permite que el documento esté en acceso abierto y permite la descarga del documento, porque eso nos va a dar mayores posibilidades. Y obviamente si la revista tiene un costo, hay revistas que tienen APC, que son costos por procesamiento de artículos, y tengo que estar claro también si ese costo es accesible o si necesito simplemente una revista que no cobre, ¿no? Para buscarla. Todas las revistas de la UCB, valga la cuña, pues son sin cobro. Entonces ustedes pudieran verificar en cuál revista también pues tienen interés de publicar, ¿no? La Universidad de Navarra también nos habla de ese gran problema en las revistas Cuno, porque todos nosotros decimos, yo quiero publicar en Cuno, me voy a orientar a publicar en Cuno, pero ¿qué pasa? Que son muy pocas y por tanto el nivel de rechazo es muy alto. Entonces, fíjense, la Universidad de Navarra nos dice que para humanidades y ciencias sociales, pues es limitada el tema de las categorías de estas revistas, ¿no? Y que además los temas locales generalmente no les interesan a estas revistas y generalmente lo que se hace para ciencias sociales y humanidades pues tiene mucho tema local, ¿no? Por tanto, los libros y capítulos de libro pues deberían ser una opción en ese caso, ¿no? Y además los artículos en inglés que yo les decía pues también es otra opción de seguir em, logrando pues mayor difusión de ese documento, ¿no? Entonces, fíjense, también hay una herramienta que podemos visitar que se llama Think, Check, Submit, que es pensar, chequear y enviar, en donde nos dan algunas recomendaciones antes de enviar un artículo para no perder un material. También por ahí hay un artículo que se llama Cómo no quemar un artículo, claves para seleccionar, para una buena selección de la revista, ¿no? Porque pudiéramos perder ese material si lo enviamos, ¿no? También les dejo por aquí unas páginas de búsqueda de selección de revistas, específicamente de editoriales, como Taylor & Francis, Elsevier, Springer, etcétera. Y los índices, pues, donde también pueden encontrar revistas como DOA, Redalí, Latindex, entre otros, ¿no? Eh, ¿Cuáles son algunos tips a seguir si todavía estás en el proceso de elaboración de la tesis? Es decir, vamos a olvidarnos que fue que ya la publicamos y la tenemos lista, ¿no? Aunque sé que hay muchos que ya la publicaron y la tienen, pero si yo, que estoy aquí en este webinar, apenas estoy en proceso de elaboración de la tesis, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero desarrollar el marco teórico a través de una revisión sistemática de literatura. Esto me puede ayudar y además proporcionar esa información que necesito para publicar a posteriori. Presenta en la tesis solo los resúmenes de las tablas y guarda el material completo de las bases de datos, es decir, para que te sirva para publicarlo a posteriori. Y además, intégrate en grupos de investigación que puedan revisarte el material y darte opiniones. Esto es muy importante y muy bueno ahora con el tema de Zoom y todas estas herramientas virtuales que podamos pues integrarnos en equipos y recibir opiniones, ¿no? ¿Cuáles serían las estrategias orientativas principales? Bueno, iniciar el proceso de redacción de tesis pensando en los productos que se originarán, decidir el uso que se le dará al material, es decir, esa tesis para qué la voy a usar, voy a hacer un libro, voy a hacer varios capítulos de libro, voy a hacer un artículo, varios artículos, etcétera, ¿no? Contactar al fondo editorial para orientaciones acerca de la publicación del libro o capítulos del libro, o en su defecto seleccionar las revistas y trabajar ese material en base a las normas de esa revista y preparar el material y avanzar en el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Por ejemplo, separar el material teórico de los resultados y verificar si hay actualizaciones, eso es muy importante. Buscar artículos científicos actualizados al respecto para complementar esa información que en algún momento yo desarrollé en la tesis. Verificar si los resultados pueden presentarse de otra forma. Recuerda que la tesis es muy estandarizada, es decir,
veo mis resultados y digo, bueno, pero ¿qué tal si yo hago un estudio adicional de estos resultados y me da una cosa más interesante para un artículo, por ejemplo? Y plantearse nuevas formas de difusión de información, es decir, preguntarte de qué manera sería más atractivo al lector la presentación de esos datos, y es posible que puedas retomar la temática de la tesis y mejorarla ampliando la información y viendo otras perspectivas también, ¿no? Pero sobre todo busca apoyo de colegas con experiencia al respecto o busca orientación, por ejemplo, del fondo editorial, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la tesis y los posibles usos de cada una de esas partes? Por ejemplo, yo les digo aquí, el problema de investigación o contextualización sirve para generar una introducción de un artículo o un capítulo de libro sobre la realidad que se estudió, ¿no? El marco teórico o referente teórico genera la teoría para el libro o un artículo teórico que va desde una revisión sistemática hasta una revisión histórica, depende de lo que se haya hecho, ¿no? El marco metodológico sirve tanto para el libro como el artículo, ya que son los elementos que se aclaran del proceso, quizás tengamos que retomar una parte de él, porque no vamos a tomar toda la tesis, por ejemplo, para un artículo, pero sí nos ayuda bastante en la parte metodológica. Y los resultados, discusiones y conclusiones, tanto para libros o para artículos, los libros parten de resultados particulares. Hay un libro, o algunos libros pueden partir de resultados particulares que generan interés de desarrollo del tema. Es decir, tú ves un resultado que te parece que ha sido interesante, que pudiera sacar otros temas de investigación. Entonces, a partir de eso, pues yo comienzo a pensar el libro. De hecho, el título girará en torno a ese tema y así voy complementando, ¿no? Por ejemplo, yo les coloco aquí este índice de un libro en el que yo participé de una reestructuración de una tesis, en donde yo les coloco aquí, por ejemplo, la introducción fue nueva, los fundamentos teóricos se sacaron del marco teórico, recuerden que todo es extraído, pero modificado, citado, complementado, etcétera, ¿no? Un poco de historia y actualidad de la Universidad Peruana se usó para la introducción, el tema de autonomía y autonomía universitaria en Perú del marco teórico, igual que la gestión de autonomía como conceptos relacionados, estudio de casos de los resultados, diseño muestral de la metodología, la ley y la implementación de la ley de resultados y discusión. Fíjense que esto es una revisión pues documental de leyes. La información recolectada de resultados y discusión, cuáles son las conclusiones de este libro, esto fue totalmente nuevo, las referencias y anexos, ¿no? Entonces, ojo, en todos los casos surge del material y lo que se use es citado, pero algunas cosas son renovadas y mejoradas, ¿no? Entonces, bueno, les dejo yo ahí ese comentario. Necesitas orientación, contáctanos en el fondo editorial y podemos ayudarte, ¿no? Básicamente eso es lo que les traje para presentar. Espero que hayan compartido y aquí en el chat también les voy a dejar mi correo por si tienen alguna pregunta específica. Estamos a la orden también en el fondo editorial. Entonces, a ver si alguien quiere participar, me deja saber y si no, voy a buscar a ver si ya tenemos algunas respuestas en el Google Form. Fíjense, hay 11 respuestas para que además vemos cómo esta herramienta nos ayuda ahorita en este webinar, pero nos puede ayudar también para investigación. Nos da las respuestas en tiempo real. Y fíjense, por ejemplo, de los asistentes aquí, el 27.3% son docentes a tiempo parcial, igual docentes a tiempo completo el mismo porcentaje y estudiantes de pregrado el mismo porcentaje, ¿no? Fíjense que me he quedado súper asombrada de cómo los estudiantes de pregrado están interesados en estos temas de investigación, lo cual nos da una esperanza de que muchos también se quieren dedicar a la investigación, ¿no? ¿Cuál de tus tesis quieres trabajar? Fíjese, el 54,5% la tesis de doctorado que ya presentó y el 45,5% no tengo una tesis, quiero hacer una investigación desde cero, ¿no? Muy interesante. ¿Qué productos académicos te gustaría desarrollar? El 90,9% los archiconocidos artículos, ¿no? Y solo el 36,4% libros, ¿no? Y el 18,2% capítulos de libros, ¿no? Considera que necesita apoyo para realizar el capítulo o el libro en su capítulo o el libro o su capítulo de libro, sí, en 100%. ¿Y qué otro tema de investigación te gustaría que compartiéramos? Y fíjense, procedimientos para publicar, presentación de resultados, investigación de la ciencia con relación a la ética, entre otras cosas, ¿no? Entonces, súper interesante también para que veamos la funcionalidad del Google Form, ¿no? A ver si alguien se anima, por favor, levante la mano. Ya les compartí el correo, ya les compartí el formato que me pueden enviar
para, para enviarles la presentación. A ver, ¿alguien tenía la mano? Miriam, por favor, compártenos, déjame dejarte hablar. Adelante. A ver, ¿quién era? No. A ver, a ver, a ver. ¿Quién era? Apreté quién no era. Miriam, a ver, cuéntanos. Listo. Gracias. Buenos días, doctora. Sí, con mucha expectativa de escuchar esta conferencia de parte de su distinguida persona. Muy interesante, doctora, porque ahora ya el fondo editorial está abriendo una nueva puerta para los tesistas, ¿no? O sea, publicar un libro es bastante dedicación en cuanto al tiempo que dedica el que va elaborando su libro, pero ya teniendo una tesis, ¿no? Lo que necesitamos es justamente una guía, un acompañamiento, una orientación hasta aprender. Sé que usted acaba de pasar. La verdad que he consultado, he llamado insistentemente al fondo editorial para que me dé el link para ingresar a las 12. Estaba pendiente de ello, pero no, le he llamado al doctor Eric, a la doctora Sandra, a todos, pero no me han podido dar ni el team y ni sabían que había esta conferencia, este webinar. Bueno, fíjate, invítalos ahora que a las 6 de la tarde la vamos a estar repitiendo, tal cual la misma conferencia para quienes no pudieron asistir, ¿no? Bien, Entonces, doctora. ujú. Usted quedó en alcanzarnos también la ponencia anterior con respecto a los a las diferentes redes y todo lo que habló la vez Sí, pasada fue muy yo la envié, ¿no interesante, te llegó? pero no me ha llegado, no sé por qué, y ahorita Mm, tampoco no tengo el link para poder poner mis comentarios y también otra Pásame, vez colocar mi pásame por nombre, aquí, ¿no? por el chat, pásame El tu chat no correo. funciona para mí, Ah, o sea, no funciona, está desactivado. déjeme, ajá, listo, ya está Ah, activado. Por gracias. favor, colócame tu correo para yo anotarlo y pasarte ambas. ¿Llenaste el form? No, no he podido No ha llenar podido. Ah, justamente, bueno, pero ya por lo tengo favor, le aquí. agradezco. Muy interesante, doctora. Y usted ha mencionado que de esa tesis también se puedan hacer artículos de libro y artículo. O sea, no es Mm, que si haces el libro ya no puedes hacer el artículo o viceversa, no, ujú. ¿no? Eso que estaba atenta para escucharla, pero no pude, no llega. La Sí. vez pasada también usted volvió a mandar como 2, 3 veces, pero no me llega a mí su mensaje. Es decir, ya copié su correo, pero no me llega el Google Form. Ah, Y bueno, seguro que lo va a volver a mandar y no llega nada. Seguro que otros lo pueden ver, pero yo no sé por qué no lo puedo ver, pero ahí en el sí, chat no te ahí está, aparece, lo ya, acabo de ahora poner. sí. Ujú, ujú. Ahora sí, muchísimas gracias, Sí, doctora. De verdad Miriam, lo que importante es saber, como decía, pues que el material o sea, evaluar el material que tiene la tesis, ¿no? Y ver qué tan interesante es, si puede dar uno o más productos, si solo puede una parte que sea interesante dedicarla pues a hacer a un artículo, un capítulo de libro, es decir, hacer una evaluación pues del contenido que tenemos para ver en qué nos puede servir, pues. muchas gracias, doctora. De verdad, sumamente interesante. Yo estoy ahorita como mentora de 17 mentorizados de la escuela de posgrado y justamente la sesión en que yo participé en este webinar me sirvió bastante para seguir motivando a los mentorizados para que se inscriban en todas las redes que usted ha mencionado, ¿no? Y también todo lo que había hablado de los artículos fue muy bueno porque complementó mi reunión con ellos, ¿no? Y ellos, la mayoría son coordinadores y tienen a cargo los programas de doctorado. Entonces, Ujú, justamente le hablé de los libros, pero quiero serle sincera, estamos publicando tesis doctorales en otro editorial que ujú, sí, pagamos y yo llamé a Concitec para verificar si tenía, no era una depredadora, no era una editorial depredadora y era verdaderamente, digamos, aceptada por el Concitec, ujú, ¿no? ujú. Y muchos
que han publicado sus libros de las tesis doctorales, justamente han sido ya considerados como RENACID, porque hay Qué una bueno. serie de combinaciones para llegar a ser RENACID con un nivel 7, ¿no? Sí, que yo se los mostré la charla pasada, si te recuerdas Eso también. fue lo que a mí Ujú. me sirvió. Eso mismo fue lo que ha motivado más el interés de los mentorizados. Doctora, no está mal que nosotros también publiquemos por otras editoriales. No, siempre que sea aceptada, como tú dices, que no sea predadora. Igual nosotros aquí, como te digo, estoy promocionando el trabajo del fondo editorial, pero como les dije, pues también están abiertos a publicar en editoriales pues privadas, ¿no? Lo que tienen es que verificar que lleven a cabo el proceso de revisión, como lo pide Renacir, ¿no? Ujú. Doctora, lo ideal es que si trabajamos en la Universidad César Vallejo, pues lo hagamos en nuestra universidad, en el fondo editorial. Y a partir de esta fecha yo voy a seguir hablando con mis mentorizados para que lo hagamos en nuestra editorial, ¿no? Ujú. O que, por Ya, ejemplo, fíjate, Miriam, tú que tienes 17 mentorizados, ¿qué sí, mejor producto no sería hacer un libro colectivo? Es decir, que cada uno de ellos aporte un capítulo y tienes un libro colectivo que sale de esa mentorización, ¿no? Entonces, sería fíjate cómo excelente. tienes diferentes opciones que te sirven a ti para también aprender de la experiencia editorial y todo eso, y a ellos para tener un producto de investigación que sea válido, pues también. Claro, el CONCITEC menciona que para que ellos nos consideren los 2 puntos, se necesita que parta de una investigación científica. Ujú. Que Entonces, a sea partir de producto de ahí, una investigación y que sea evaluado por pares. sí, sí, Ujú. sí, sí, estamos conscientes de eso. Y ya hacer los capítulos después, ¿no? Pero es una buena idea, doctora. Finalmente yo quiero terminar con ello, Ujú. ¿no? Gracias, gracias por su apoyo. Gracias, Miriam, estoy a la orden y cualquier cosa también si necesitas, pues también para tus clases, alguna charla específica, me contactas al correo, lo vemos y ahí quedamos de acuerdo. Muchas gracias, doctora. Yo me reúno justamente los miércoles a las 12 del día y no sé si usted me va a permitir que yo la convoque a la reunión de mentorizados con Sí, los bueno, sí, coordinadores. sí, envíame al correo el enlace y todo eso y te digo, yo creo, según entiendo ahorita, el miércoles estoy libre, pero cualquier cosa yo te aviso al correo. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Gracias, Gracias. Miriam. Bueno, a ver quién más quiere comentar algo, hacer alguna pregunta, a ver quién se anima. Por ahí vi otra manito, pero no alcancé a ver el nombre. A ver, muchas gracias por su presencia hoy aquí, Edwin Moreno, qué bueno que estás aquí. A ver, a ver, a ver quién más se anima a comentar algo. Y si no, bueno, agradecida como siempre por su presencia aquí. Les dejo mi correo para que estén atentos. Robert, cuéntame, a ver, Robert levantó la mano. A ver, a ver, a ver. Adelante, Robert. Sí, buenas tardes ya, ¿no? ¿Cómo estás? Y ver sobre la tesis doctoral, el, el cuerpo mayormente en lo que es el marco teórico o metodológico es el donde se puede sacar más un artículo, ¿no? Porque, bueno, en mi caso, yo soy estudiante de acá bueno, estoy llevando una segunda carrera acá, ¿no? Pero Ujú. yo ya llevé un doctorado, pero no acá, sino en la Universidad Benito Juárez, en México. Ok, Y ya estoy en la tesis, bueno, ya está ya ese tiempo, sino que por motivos de trabajo, como me quedaba en stand-by, ¿no? Pero bueno, pero si me permiten, necesito publicar un artículo, ¿no? Porque eso es lo que quería saber, es enfocarme, porque ya lo tengo avanzado, algo del 60%, 65% casi en mi trabajo, pero yo que me falta más, pero quería saber de qué parte mayormente puedo valerme del marco teórico para yo sacar ujú. un Del artículo, marco teórico, si quieres hacer un artículo teórico, es decir, una revisión teórica, una revisión histórica, una claro, un revisión artículo para sistemática. poder publicar, que es lo que te piden, ¿no? Ujú, ujú. Eso era mi pregunta. Sí, porque tienes dos tipos de artículos, básicamente, pues digamos que son los artículos teóricos y los artículos científicos o de investigación.
los artículos teóricos lo puedes sacar del marco teórico, mientras que los artículos de investigación o artículos científicos como se conocen, lo puedes sacar son de los resultados, es sobre decir, los que resultados. tiene Claro, una y aplicación específica, ¿no? Entonces, bueno, ya claro. tendrías tú que ver, bueno, si yo creo que el marco teórico lo considero suficiente, bueno, de ahí extraigo información, Pero amplío, verifico. mayormente para el grado que te piden que publiques un artículo, mayormente sería sacarlo de la parte del marco teórico o de los resultados. De donde tú quieras, no te ponen limitaciones. Es decir, cuando te dicen tienes Mm, que publicar un artículo para graduarte, tú decides si ese artículo es teórico o es empírico, pues. ya, muchas Ujú. gracias por la inquietud. Gracias, Robert. Cualquier cosa, pues quedo atenta. A ver quién más quiere comentar algo. A ver, a ver, a ver. A ver quién más se anima. Bueno, si no, pues como les digo, díganle a sus colegas que también estaré aquí a las 6 de la tarde con el mismo tema, compartiendo sobre los mismos temas y quedo a sus órdenes por el correo para que ustedes pues también puedan hacer sus preguntas específicas, ¿no? Muchas gracias por su presencia hoy aquí. Gracias, Rosana, por apoyarme y nos vemos ahora en la tarde de nuevo. Cuídense mucho.